Isaías capítulo 40. Vamos a leer los 5 primeros versículos. Isaías capítulo 40, versículos del 1 al 5. Dice así la palabra de Dios. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Versículo 3. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Gloria a Dios. Me gusta eso que dice, porque la boca de Jehová ha hablado. Y cuando Dios dice algo y cuando Dios determina algo, podemos dar por cierto que eso va a ser así. Ahora, para que se cumpla lo que dice el versículo 5, ¿cuántos quieren, cuántos les gustaría que se cumpliera en su propia vida lo que dice el versículo 5? Fíjate bien lo que dice. Se manifestará la gloria de Jehová y toda carne la verá. ¿Cuántos quieren ver manifestarse la gloria del Señor? En sus propias vidas, en sus familias, en sus iglesias, en cualquier ámbito. Dice, se manifestará la gloria de Jehová y toda carne la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Ahora, para que eso tenga lugar, la condición o las condiciones que Dios pone son las del versículo anterior, el versículo 4. Y en eso vamos a profundizar en esta mañana. Lógico que el contexto en el cual esta es una profecía que uno de los más grandes profetas bajo la inspiración del Espíritu Santo dio, que fue el profeta Isaías, mucho tiempo antes de la venida del Señor Jesucristo. ¿De quién está hablando realmente esta profecía? Esta profecía que dio Isaías está hablando acerca de quién, de un personaje muy conocido. Fíjate el versículo 3, voz que clama en el desierto. ¿Cuál fue esa voz que clamaba en el desierto? Preparad camino a Jehová. ¿Cuál fue esa voz clamando en el desierto, preparándole el camino al Señor? Juan el Bautista. Juan el Bautista. De hecho, si vamos a Lucas 3, no perdáis esta página, pero si vamos a Lucas 3, en el versículo 2, por ejemplo, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan el Bautista, hijo de Zacarías y de Elizabeth, en el desierto, y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Toda carne vio la salvación de Dios, toda carne vio y contempló la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Todos vieron sus palabras, contemplaron sus maravillas, sus milagros, sus señales, sus prodigios, sus enseñanzas, su doctrina. Todos quedaron impresionados al ver la gloria de Dios y la salvación de Dios manifestada en carne.
Juan el Bautista tuvo el privilegio, su ministerio se desarrolló preparando los corazones de las gentes para la venida del Señor. Juan el Bautista trajo luz, pero preparó a la gente para la venida de una luz todavía mayor y más grande, en la persona de Jesucristo. Pero para que la gloria de Dios se manifieste y toda carne la vea, las condiciones, los requisitos, son los que menciona el versículo 4. Estoy en Isaías otra vez. Isaías 44. Vamos a ver los 4 requisitos para que la gloria de Dios se manifieste. En tu propia vida, en tu matrimonio, en tu familia, en tu ministerio, en tu trabajo, en tu iglesia. Todo valle sea alzado. Esa es la primera condición. La primera condición para que la gloria de Dios se manifieste es que todo valle sea alzado. El valle, ¿de qué nos habla el valle? ¿Qué significa el valle? Algo que está, ¿qué? Abajo. Algo que está abajo. Algo que está abajo y que necesita ser subido, que necesita ser levantado. Por eso dice, todo valle sea alzado. Algo que está abajo y que necesita ser levantado. Vamos a la palabra de Dios, donde están todas las respuestas, para ver qué significa eso que Dios quiere. ¿Qué es lo que tiene que ser levantado en nuestras propias vidas? Pues vamos, por ejemplo, a Ezequiel, luego volvemos aquí a Isaías 40, en Ezequiel 37. Ezequiel 37 habla precisamente de un valle, y de un valle que estaba lleno de huesos secos, y secos en gran manera. Fue una visión que Dios le dio al profeta Ezequiel. Y vamos a leer en el versículo 11. Es Dios hablando con el profeta Ezequiel. Le mostró esa visión de un valle lleno de huesos secos en gran manera. Me dijo luego, hijo de hombre, todos esos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. ¿Por qué el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, estaba representado por un montón de huesos secos en gran manera? Porque en el ámbito natural no es que estuvieran muertos, pero espiritualmente sí. Y algo que había muerto era su esperanza. Quizás la esperanza de volver de regreso a la tierra de Israel, de poder volver a ser una nación, con todo lo que ello implica, ¿no? El pueblo de Dios, levantar otra vez su templo, toda esa esperanza que ellos tenían había perecido. Y Dios les dice, os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Gloria a Dios. Versículo 14. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Lo bueno es que Dios no cambia. Como dice Malaquías, porque yo Jehová no cambio. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Dios no cambia. Así que podemos esperar que el mismo trato que tuvo con el pueblo de Israel, su pueblo del Antiguo Testamento, sea el mismo trato que tenga con los cristianos, su pueblo del Nuevo Testamento. Porque Dios no cambia, amén. Sus principios morales y espirituales no cambian. Entonces, si a un pueblo muerto, cuya esperanza estaba muerta, que estaban espiritualmente muertos, como era el pueblo de Israel, que estaban en el exilio, Dios los había echado de su propia tierra a consecuencia de su idolatría, de su pecado, de su adulterio espiritual. Y cuando ya su esperanza estaba del todo perdida, Dios les dice, pueblo mío,
yo abro tus sepulcros. Y fíjate lo que dice en el versículo 14. Voy a poner mi espíritu sobre ti y haré que vivas. Mi espíritu pondré en vosotros y viviréis. Porque yo hablé y yo lo dije y así va a ser. Así que por muy muerto que estés o por muy muerta que esté tu esperanza, no sé qué es lo que tú esperas, qué es lo que tú anhelas, qué es lo que le has pedido al Señor, qué es lo que esperas recibir de Él, qué es lo que esperas que Él te dé. Bueno, pues aunque tu esperanza esté muerta, lo que Dios te dice en esta mañana es que va a revivir. Y la prueba es lo que dice el versículo 14, pondré mi espíritu. Cuando mi espíritu venga sobre ti, sabrás que yo hablé. Entonces sabrás que fui yo quien lo dije. Gloria a Dios. Vamos a Isaías 35. Vamos a profundizar un poquito más en eso de que todo valle se ha alzado. Isaías 35. Otra vez habla de un lugar seco, de un lugar desértico, del yermo, de un lugar árido. Dice, se alegrarán el desierto y la soledad. Fijaros a quién Dios le está hablando, al desierto y a la soledad. Te lo puedes imaginar, un lugar desértico donde lo que hay es soledad. El yermo es un lugar donde hay vegetación, donde no hay vegetación, donde no se puede cultivar, es un lugar árido, un lugar seco. Dice que ese lugar, el yermo, se gozará y florecerá como la rosa. Bueno, así estamos nosotros, así está nuestra vida, así está nuestro corazón y nuestra alma, como ese yermo, como ese desierto. Un lugar seco y árido. Sin embargo, el Señor dice que va a florecer como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará, gloria a Dios, y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y del Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro, de eso estamos hablando. De cómo hacer para que la gloria de Jehová sea manifiesta y toda la carne pueda verla. Ellos, hablando del Carmelo y del Sarón, verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Y aquí vamos. Aquí vamos. Para ver la gloria de Jehová y poder contemplar su hermosura, versículo 3. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Eso es lo que significa que todo valle sea alzado, que lo que está caído tiene que ser levantado. Fortaleced las manos cansadas. ¿De qué hablan las manos? De nuestras obras. A veces uno desmaya, uno se cansa, uno dice, ¿para qué? Y las rodillas, ¿sabéis de qué hablan las rodillas? De la oración. Llega un momento en que uno deja de orar porque uno se cansa. Uno deja de creer o de esperar. Y piensa que ya no va a haber respuesta de parte de Dios. Pero Dios te dice, lo que está abajo tiene que levantarse. Si quieres ver mi gloria, lo que está caído tiene que ser levantado. Las manos tienen que empezar a obrar de nuevo y las rodillas tienen que empezar a doblarse delante de mí y tienen que empezar a trabajar en oración. Decid a los de corazón apocado significa de poco ánimo. Esforzaos, no temáis, he aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Gloria a Dios. Pero de nuevo lo que está caído tiene que ser levantado. En este caso habla de las manos y de las rodillas. Quisiera leer un último texto en relación con el primer punto. En Ageo capítulo 2, si vamos al libro del profeta Ageo. Gloria a Dios.
el antepenúltimo libro del Antiguo Testamento, Ageo capítulo 2. Fijaros cuántas veces, en cuántas etapas el pueblo de Israel pasó por esta situación de la cual estamos hablando. Gloria a Dios. Dice así Ageo capítulo 2. En el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿quién ha quedado de entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera, y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Algunos nos miramos y nos reímos, ¿verdad? Cuando este lugar estaba lleno de gente. Sí. Luego vino la crisis como un viento que se llevó a todo el mundo, para otros lugares, para otros países, para, en fin, sitios donde tenían un mejor futuro para ellos, para sus familias, para sus hijos. Gloria a Dios. Aunque somos más de los que aquí estamos en esta mañana, ¿verdad? Pero nada que ver cuando este lugar estaba lleno. Dice: no es como nada delante de vuestros ojos. Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová. Versículo 5 dice: según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis. Versículo 6, porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa. De eso estamos hablando en esta mañana, de cómo hacer para que la gloria de Jehová se manifieste. Llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Versículo 9. Quedémonos con esto. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Esto es una promesa de parte de Dios, que la gloria postrera, que la gloria última, cuando esa gloria se manifieste, va a ser mucho mayor que la que vimos al principio. Amén. Eso es lo que Dios promete. Y si vamos a volver a ver su gloria, va a ser mucho mayor de la que vimos en el principio. Pero para que la gloria de Jehová se manifieste, de acuerdo con Isaías capítulo 40, todo valle tiene que ser alzado. Lo que está abajo, lo que está caído, tiene que ser levantado. Si no, la gloria de Jehová no se va a manifestar. Si desmayamos, si nos desanimamos, si tiramos la toalla, si dejamos de creer en su palabra, si dejamos de esperar en sus promesas, si dejamos de orar, entonces ¿cómo? Acordaros de la parábola de la viuda y del juez injusto. Como el Señor, por medio de esa parábola, enseñó a orar siempre y a no desmayar. A no desmayar, a orar sin cesar, como está escrito en 1 Tesalonicenses, orad sin cesar. Y acordaros de cómo vimos el domingo pasado, cómo Zacarías y Elizabeth, los padres de Juan el Bautista, nunca desmayaron y nunca cesaron de orar por aquello que más anhelaba su corazón, que era un hijo. Y el hijo vino, pero ya cuando eran viejos. Era el tiempo señalado por Dios, porque Juan el Bautista tenía que ir delante del Señor, preparándole el camino. Por eso no se lo dio antes, pero se lo dio. Amén.
¿Por qué se lo dio? ¿Y por qué ni más ni menos le dio a Juan el Bautista, uno de los más grandes profetas? Porque ellos nunca desmayaron. Porque las rodillas, ni las de Zacarías ni las de Elizabeth, nunca se paralizaron. Nunca dejaron de creer y nunca dejaron de servir. Amén. Dice que caminaban irreprensibles delante de Dios en todos sus mandamientos. Porque las manos no estaban caídas y las rodillas no estaban paralizadas. Muy bien. El segundo requisito, de acuerdo con Isaías 40, es que lo que está demasiado elevado tiene que bajarse. Volvemos a Isaías 40, dice: todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado. Número 2. Bájese todo monte y collado. Así que para que la gloria de Dios se manifieste, lo que está caído tiene que levantarse y lo que está demasiado alto tiene que bajarse. Y alguno dirá: ¿y qué es eso? ¿Qué es lo que está demasiado alto en mi vida? ¿Qué tiene que ser bajado? Bueno, como siempre, las respuestas están en la palabra de Dios. Alguno pudiera pensar: pues el orgullo. Pues sí, por supuesto. El no querer dar el brazo a torcer, ¿verdad? Pero vamos en concreto a ver algo en la palabra de Dios en Mateo 23. Vamos a leer los 4 primeros versículos. Bájese todo monte y collado. ¿Para qué se tiene que bajar todo monte y collado? Para que las cosas no se hagan tan cuesta arriba, para que no sea tan difícil el caminar. Porque si el monte es muy alto, uno mira y dice: no, ya no subo. Bájese, facilítense las cosas. Fíjate lo que dice Mateo 23. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, los líderes religiosos del pueblo judío. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Esto es una tentación y un riesgo, ¿verdad? Para los que predican, para los que enseñan, para los que enseñamos, para los líderes. Pretender que la gente haga algo que uno no esté dispuesto a hacer. Uno tiene que predicar con el ejemplo. Si no, mejor callarse. Pero aquí vamos. Vamos al versículo 4. Fijaros el grave error en que incurrían los líderes del pueblo de Israel. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Cargas pesadas y difíciles de llevar. La vida cristiana ya de por sí tiene sus luchas, ¿verdad? Tiene sus complicaciones. Hay batallas espirituales que librar. El Señor decía que cada día tiene su propio afán. Entonces, ¿por qué cargarse más? ¿Por qué cargar más a la gente? ¿Cómo atamos pesadas cargas? Imponiendo reglas. Esto hay que hacerlo, esto no se puede, prohibido, por favor. Eso es atar pesadas cargas sobre los hombros de la gente. Y así como va a caminar. Cuando uno nace de nuevo, la Escritura dice, el Señor dijo a Nicodemo que era necesario nacer de nuevo. Cuando uno nace espiritualmente de nuevo, ¿qué nace? ¿Adulto o bebé? Bebé. En el ámbito natural, cuando nace una nueva criatura, nace bebé. ¿Se puede poner una carga sobre un bebé? ¿La puede llevar? ¿Sobre un niño la puede llevar? No, hasta que es maduro. Y no cualquier carga, ni siquiera un hombre maduro puede soportar una carga demasiado pesada. Entonces, ¿por qué no dejar que Dios sea Dios? En vez de tratar de imponer tus reglas, que a lo mejor hasta son cosas buenas, porque el Señor decía, sí, haced caso a lo que os dicen, seguramente son buenas cosas, pero que no todo el mundo puede llevar, sobre todo cuando es alguien nuevo.
Entonces, ¿por qué no dejar que Dios a su debido tiempo ponga la convicción que Él quiera poner en el corazón de la gente? ¿Por qué vas tú a imponer cargas? Porque aquí en esta iglesia esto no se hace, ¿eh? Y esto tampoco. Pero hay que hacer esto y esto. ¿Por qué no dejar que sea Dios el que obre esa convicción? ¿Por qué imponer? Porque está demasiado alto. A veces, ¿por qué se hace ese tipo de cosas? Por orgullo. Por orgullo espiritual, que no deja de ser orgullo. Es que como somos los más, por eso aquí exigimos más que en ningún otro lado, porque somos los más espirituales. Por favor. Y lo que estás haciendo es impidiendo que la gente nueva pueda caminar. Deja que Dios sea Dios y que Él obre la convicción que Él quiera obrar en el corazón de cada uno. Punto. Amén. Lo que está arriba tiene que ser bajado. Si no, nadie va a querer subir. Nadie va a querer caminar porque solamente ver el monte, no. Olvídate. Bájese lo que está demasiado elevado. Y luego dice que lo torcido se enderece. Dice en Isaías 40, la tercera condición de las 4 es que lo torcido se enderece. Vamos a Hechos capítulo 2. El discurso de Pedro. El primer discurso de Pedro. Se convirtieron a miles. Versículo 38. Perdón. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Sed salvos de esta perversa generación. Y le estaba hablando al pueblo de Dios. Le estaba hablando al pueblo de Israel y les decía: sed salvos, arrepentíos, como decía Juan el Bautista, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y sed salvos de esta perversa generación. ¿Cómo era la generación en la cual Pedro predicó, en la cual Juan el Bautista predicó? Perversa. Por eso que lo torcido, lo que está pervertido, lo que está corrompido, tiene que enderezarse. Tiene que enderezarse. En Deuteronomio capítulo 32, en Deuteronomio 32, profundizando un poquito más, versículo 4 dice: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. ¿De quién está hablando aquí? Cuando dice generación torcida y perversa, ¿de quién está hablando aquí? Versículo 5 dice: la corrupción no es suya, no es del Señor la corrupción. De sus hijos es la mancha. ¿De quién está hablando? No está hablando de la gente pagana, idólatra, impía, de los que no creen en nada, de los que no conocen al Señor. No. Está hablando de su pueblo. Está hablando de sus hijos. Lo mismo que Pedro decía: sed salvos de esta perversa generación. Y aquí el Señor, hablando de su pueblo, dice: la corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha,
generación torcida y perversa. ¡Qué tremendo! ¡Qué tristeza! Que Dios tenga que decir de su propio pueblo y de su propia gente que es una generación torcida y perversa. Ya no quiero ni pensar qué diría de los otros, ¿verdad? Pero de su propio pueblo. Que sea una generación torcida y perversa. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. Bueno, si leéis todo el capítulo, habla de cómo después de todo lo que Dios hizo por ellos, ¿verdad? Rescatarlos de la esclavitud de Egipto, guiarlos con la columna de nube de día y de fuego de noche, proveer el maná, proveer el agua de la roca, cuidarlos en el desierto, entregarles la tierra de Canaán, ayudarles a conquistarla frente a enemigos mucho más poderosos que ellos. Y ellos, ¿cómo le pagaron al Señor? Yéndose en pos de dioses ajenos, volviéndose a la idolatría, la adoración idolátrica a Baal, sacrificando en el fuego a sus propios hijos, bueno, haciendo todo tipo de abominación, no guardando sus mandamientos, la ley, la Torá, los 10 mandamientos, no poniéndolos por obra. Por eso el Señor dice, así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. Después de todo lo que yo he hecho por vosotros, así me pagáis. Esa era la condición, la triste condición del pueblo de Israel, del pueblo de Dios. Por eso habla de una generación torcida. Y si queremos que la gloria de Jehová se manifieste, lo torcido, lo que está corrompido en nuestra propia vida tiene que ser sanado, tiene que ser enderezado. Por eso Pedro le decía, arrepentíos. Y Juan el Bautista al pueblo de Dios le decía, arrepentíos. Uno tiene que arrepentirse de aquello que está mal, pedirle perdón al Señor y decirle que lo sane, punto. Y ya dejar de culpar a los demás. Uno tiene que ver su propia condición y ponerse a cuentas con Dios. Como dice Isaías, estemos a cuenta. Gloria a Dios. En Mateo 17:17, hablando de que lo que está torcido tiene que ser arreglado, tiene que ser sanado. Mateo 17:17. Aquí este es un pasaje después de que el Señor baja del monte de la transfiguración y se encuentra con un panorama, un padre suplicando por su hijo lunático. Y le dice al Señor, vamos a ver el versículo 15. Señor, estoy en Mateo 17:15. Ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo, gloria a Dios, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. El Señor venía de estar en la misma presencia del Padre, ¿verdad? Allá en el monte de la transfiguración. Y llega abajo y se encuentra con ese panorama. Respondiendo Jesús dijo, no os preocupéis, que aquí estoy yo, tranquilitos, no pasa nada. No fue esa la reacción, dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Anda que no tenía pelos en la lengua, ¿eh? Cuando se trataba de corregir y de llamar la atención, la reprensión era tremenda. A quien fuera, fueran los fariseos, fueran los líderes, fueran sus propios discípulos o fuera en este caso la familia del muchacho lunático. En este caso lo reprendió a ambos, porque generación incrédula, sus propios discípulos. Y perversa, el muchacho lunático, ¿en qué anduvo para acabar así? ¿En qué anduvo? En caminos perversos y torcidos, si no hubiera acabado lunático como acabó. Amén. Cuando los discípulos luego le preguntaron en privado, Señor, ¿y por qué no pudimos? Por vuestra poca fe. Incrédulos. Es algo que al Señor le revienta. Y quizás por último, para acabar el tercer punto, en Filipenses 2:15, vamos a leer el 14. Filipenses capítulo 2, versículos 14 y 15. Estamos hablando de que lo torcido
tiene que enderezarse. Lo torcido tiene que enderezarse. Alguno dirá, pues yo no me doy cuenta de lo que está torcido. Bueno, mira, este texto lo aclara mucho también. Dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Creo que aquí fallamos todos, ¿sí o no? Porque alguna vez hemos murmurado y alguna vez hemos dado lugar a contiendas, a problemas. ¿Sí o no? Todos. Sin excepción. Y aquí la palabra de Dios nos dice que todo lo que hagamos sea sin murmurar y sin provocar contienda. ¿Para qué? Versículo 15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha. Acordaros lo que leímos antes en Deuteronomio. De sus hijos es la mancha. Hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de una generación torcida, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Por qué la generación era torcida y perversa? Porque todo lo hacía a base de murmuración y de contienda. Todo era chisme, todo era problema, todo era contienda. Entonces, para ser hijos de Dios sin mancha, hijos de Dios sin culpa y resplandecer como luminares, hay que desechar la murmuración y la contienda. Y si uno se da cuenta que tiene ese problema, no pasa nada. Uno va delante de Dios en oración, que las rodillas dejen de estar paralizadas y uno le pide perdón al Señor. Dice, límpiame con tu preciosa sangre, me arrepiento de mi murmuración y de las contiendas que haya podido provocar. Te ruego que me limpies, me perdones, soy culpable, lo siento mucho. Y ayúdame en el futuro a caminar como a ti te agrada. Listo. Arreglado. Amén. Así que lo torcido tiene que enderezarse si queremos que la gloria de Jehová se manifieste. Lo torcido tiene que enderezarse. Lo que está abajo tiene que levantarse, lo que está demasiado alto tiene que bajarse. Lo torcido tiene que enderezarse y por último, y termino, dice en Isaías 40 que, vamos a leerlo, Isaías 40, que lo áspero, cuarto y último punto, para que la gloria de Jehová se manifieste, es que lo áspero se allane. Lo áspero se allane. Lo áspero se allane. ¿Y qué significa eso? Y con esto termino. ¿Qué significa que lo áspero se allane? Vamos a Hebreos capítulo 12. Último punto. Si hemos entendido hasta ahora lo que significa cada punto, lo que significa que lo que está abajo tiene que levantarse, que lo que está arriba, lo que ponemos cuesta arriba, tenemos que bajarlo, que lo que está torcido, lo pervertido, lo corrompido, eso tiene que ser enderezado. Y por último, lo áspero. Lo áspero tiene que alisarse. Todos sabemos lo que significa la aspereza, ¿verdad? Dice en Proverbios que la palabra áspera hace subir el furor. La palabra blanda quita la ira. La palabra blanda, suave, lisa. Pero la palabra áspera, la palabra dicha con aspereza, hace subir el furor. O sea que no tanto es lo que se dice, sino cómo se dice. Fíjate, con esto termino Hebreos 12. Vamos a leer el capítulo 12, versículo 14 y 15. Hebreos 12, 14 y 15. ¿Estás ahí? Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Versículo 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Mira que si has cumplido los 3 puntos primeros y fallas aquí. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por esa raíz de amargura, muchos sean contaminados.
La raíz, si se desarrolla, da lugar al tallo, luego las ramas y luego el fruto. ¿Qué es lo que produce amargura en tu propia vida? Uno tiene que analizar y ver si hay o no resentimiento, si hay amargura y por qué. Y tratar con eso. Porque eso es lo que produce la aspereza. Porque muchas veces las palabras o los dichos no son suaves, porque son ásperos, porque hay amargura, porque hay resentimiento y ya es tiempo de lidiar con eso. Si alguien te ha hecho daño, es tiempo de perdonar. ¿Y cómo quieres que perdone si tú no sabes? Yo no sé, pero Dios sí sabe. Y Dios sí sabe sobre todo lo mucho que te perdonó a ti. Entonces, teniendo en cuenta toda la gran deuda que Dios te ha perdonado a ti, ¿está acaso de más o es mucho pedir que tú perdones a alguien la pequeña deuda? Acordaros de la parábola de los dos deudores. Si Él ya nos perdona la gran deuda, ¿qué si Él nos pide que perdonemos una pequeña deuda? Que lo único que trae es resentimiento y una raíz de amargura que nos puede contaminar a nosotros mismos y a los que nos rodean. Entonces, si queremos que la gloria de Jehová se manifieste, esa raíz de amargura, esa falta de perdón, ese resentimiento, ya tiene que ser tratado, tiene que ser allanado. Eso tiene que ser allanado. ¿Y eso cómo se hace? Pues con la ayuda del Señor. En oración, en tu nombre perdono. Como tú me perdonaste a mí, acordaros cómo termina la oración modelo del Padre Nuestro. Porque si vosotros no perdonáis a los demás sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará a vosotros las vuestras. Amén. Amén. ¿Cuántos quieren que la gloria de Dios se manifieste en sus vidas? Vamos a darle gracias a Dios por lo aprendido. Vamos a orar en estas mañanas. Puedes parar la predicación. Vamos a ponernos de pie. Vamos a decirle al Señor.